Estamos começando mais um programa Decifrando o Futuro por la Red Nuevo Tiempo de Comunicação. Que alegria poder saludar a cada um de vocês, não somente de Sudamérica, como também de outras partes do mundo, que estamos agora juntos para estudar a palavra do Senhor. Esta palavra que é uma bendição e um privilégio que temos de entender e compreender a revelação que é uma carta de amor de Deus para a humanidade. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a seguir tratando del tema de la batalla tras el trono. Vamos a seguir estudiando sobre el conflicto que comenzó en el cielo, que tiene una batalla hoy. No solamente en el cielo, sino una batalla que tiene que ver con la vida del ser humano. Para saber más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo quiero presentarte un material que sirve como soporte, apoyo para aquellos que quieren entender, comprender más y mejor la palabra de Dios, la Biblia Sagrada. Tenemos en Nuevo Tiempo la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, donde es posible recibir materiales que van a ayudarte a entender y comprender mejor los grandes temas en la palabra del Señor. Hoy yo quiero presentarte una vez más la revista Esperanza, la cura del pecado. Esta es una revista que yo tengo la alegría de ser el autor. Preparé con cariño, estudiando los temas de manera muy especial para que pudiera ser una ayuda a todos aquellos que quieren entender y comprender más y mejor la palabra del Señor. Por ejemplo, la lección número 1 es la lección que tiene que ver con el tema de hoy, que trata sobre el mal, el origen del mal, cómo comenzó el mal. Es el mal que entró en el mundo, pero que va a salir del mundo. Cómo se unió el pecado, qué pecado se encontró en Lucifer, qué sucedió con el diablo después de su rebelión. Esos son temas que tú vas a encontrar acá en esa revista que está totalmente a su disposición. Y tú me preguntas, pastor, quiero tener ese material, ¿qué debo hacer ahora mismo? Tranquilo. Muy fácil. Tú puedes entrar en nuestro sitio nuevotiempo.org/escuela bíblica. Yo voy a repetir, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio que voy a mostrarte en nuestra pantalla digital. Este sitio donde está la invitación, estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Entonces hay que buscar el estudio La cura del pecado. Tenemos diferentes guías para que tú puedas profundizar su conocimiento, que son las revistas Esperanza. Estoy en la página 2. A ver, aquí está. La cura del pecado. Hay una presentación del tema. Escoger y entonces elija, por favor, descargar en PDF. Entonces tú vas a recibir un enlace para que puedas tener este material ahora mismo a su disposición. Quiero también invitarte, si todavía tú no conoces, para entrar en el sitio de NT Play. La dirección es ntplay.com. En ese sitio tú vas a encontrar todos los materiales disponibles de Nuevo Tiempo. Acaba de llegar, originales NT Play, tem acá destacados como la Semana Descifrando el Futuro, una semana especial que tuvimos, y tiene también mensaje de esperanza junto con el pastor Joel, pastor Rampoña, está ahí Descifrando el Futuro. Hay que hacer un clic. Y entonces tú tienes acceso a los materiales que tenemos a su disposición, los programas, todos Descifrando el Futuro a su disposición. ¿Perfecto? Vamos entonces para el tema de hoy, porque vamos a seguir entendiendo un poco mejor sobre la batalla tras el trono. Vamos a entender mejor este tema que comenzamos en el último programa. Si todavía tú no acompañó el último programa, te acuerdas que puede ir
para el sitio de NT Play y rescatar el último programa para después poder acompañar y tener el mensaje completo. Son 2 mensajes, los mensajes están juntas, conectadas, parte 1, parte 2, para que tenga el rompecabezas claro en su mente. Cuando tratamos sobre la batalla tras el trono, estamos tratando del conflicto o de una guerra que comenzó en el cielo, donde un ángel se rebeló contra Dios y comenzó una pelea. Entendemos que esta pelea, esta batalla, sigue hasta el día de hoy porque Dios quiere probar que el mal no es bueno, que es una rebeldía, que el mal solo tiene malas consecuencias. Pero necesitamos profundizar un poco más. En la Biblia es claro para nosotros que Dios es amor. Si Dios hubiese destruido inmediatamente a Satanás, la verdadera característica o la verdad sobre el carácter de Cristo no sería revelado. Porque Dios es amor. Pero un ángel un día se rebeló diciendo que Dios no era amor. No, Dios no es amor, yo soy mejor que Dios, yo sería un Dios mejor que Él. Entonces, si Dios viene y mata a este ángel, mi pregunta para ti es, ¿estaría revelado que Dios es amor? La cuestión sería, ¿qué Dios de amor es ese? Que alguien que se levanta contra Él, Él viene y mata. Alguien que no está de acuerdo con Él, muere. No puede seguir viviendo. Entonces no es amor. En realidad, si Dios hubiese matado a Satanás y sus ángeles, Él no revelaría nada, sino traería para los ángeles más dudas. ¿Será que Satanás estaba correcto? ¿Será que Satanás descubrió alguna cosa que nosotros no sabemos? Esas dudas quedarían en los corazones de los ángeles. Eso no sería bueno, porque cambiaría el carácter de Dios en el corazón de los ángeles. Porque, mis amigos, Dios desea ser amado por lo que es y no por todo lo que Él hace. No es por las acciones, sino por el carácter de Dios. Eso solamente acontece cuando hay libertad de decisión. Yo puedo amar porque Dios es. Eso es diferente. ¿Por qué? Si Dios hubiese matado a Satanás, ¿cómo los otros ángeles quedarían en el cielo? ¿Obedeciendo a Dios por amor o por miedo? Obedeciendo a Dios porque entendieron el carácter de Dios o porque tienen preocupaciones cuanto al carácter de Dios. Obviamente, los ángeles dejarían de seguir a Dios por amor y comenzarían a seguir por miedo. Pues es mejor seguir a Dios porque si no, Él viene y mata, como ya mató a otros ángeles que en el pasado se levantaron contra Él. Entonces, el carácter de Dios entraría en un conflicto dentro del corazón de los ángeles. Por eso que el mal no se puede sacar por la raíz, no se saca en el comienzo. Dios no podía matar a los ángeles que se rebelaron porque eso traería más dudas y no solucionaría definitivamente el problema del pecado. Él quería ser amado porque Él es un Dios de amor. El amor divino es la fuerza motora por detrás de la paciencia que Dios tiene. Paciencia porque Dios también está triste con el mal. Dios llora cuando nosotros lloramos. Dios siente el dolor. Dios siente el sufrimiento. Dios sabe cómo tú estás ahora, tal vez por un niño que murió, por una niña que falleció en un accidente. Dios sabe cómo está su corazón, tal vez con heridas, tal vez con miedo, con dudas, con preocupaciones. Dios conoce la esencia del ser humano. Dios conoce el ser humano por dentro. Y Él, por conocer el ser humano, Él quiere también poner un punto final en la historia de sufrimiento y dolor. El amor divino es la paciencia. ¿Y por qué la paciencia, pastor? Porque Dios sigue esperando personas sencillas, personas sinceras, personas que entienden la palabra, aceptar y entregar el corazón en las manos de Él. Dios está pacientemente aguardando, esperando, llamando, enviando predicadores, enviando un nuevo tiempo, haciendo de todo para que el ser humano pueda escuchar la voz del Espíritu Santo y dar un paso más de fe. El amor divino es la paciencia de Dios
que sigue atrás del ser humano para que el ser humano pueda encontrar la salvación. Vemos en la Biblia el momento cuando el diablo fue lanzado afuera del cielo. Encontramos en la Biblia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese fue el momento de la tragedia, cuando por la primera vez un grupo de ángeles que fueron creados por Dios como seres perfectos no eran más autorizados, no podrían más quedar en el cielo. Entonces tuvieron que salir, fueron puestos afuera. Dios ha expulsado a ellos del cielo, les puso afuera. Ese fue un momento triste para Dios. Yo paro para pensar cómo quedó el corazón de Dios. Dios que amaba a cada uno de aquellos ángeles. Dios que preparó un cielo para cada uno de aquellos ángeles. Y ahora ya no podrían más quedar con Dios por la situación y por la rebelión. Entonces, la pregunta que algunos hacen es, ¿por qué los ángeles de Dios tuvieron que luchar contra los ángeles de Satanás? ¿Por qué, amigos? Hay momentos que el amor necesita de confronto. Hay que confrontar, porque la rebelión estaba creciendo y Dios necesitó de un confronto para probar, para detener el mal. Aunque Dios es amor, pero el amor de Dios también tiene las características de la justicia. No es solamente amor, Dios también es un Dios justo, y por ser justo, Él no puede permitir que el mal siga o que el mal se multiplique. Dios tiene que poner un freno para detener todo ese mal. El amor no fuerza ni manipula, nunca, pero el amor confronta cuando es necesario. Fue en ese momento que Dios necesitó confrontar los ángeles que estaban en rebelión, para que quedase claro el carácter de Dios, que era que estaba en medio de la duda. Entonces, este conflicto que comenzó en el cielo, llegó a la tierra, vino para acá, y cuando vino para acá, afectó también nosotros los seres humanos. Nosotros hoy sabemos muy bien la consecuencia del pecado. No hay nadie que no sepa, porque nosotros, de diferentes maneras, con diferentes experiencias de vida, ya experimentamos la fuerza del mal y el pecado. Puede ser que en ese momento tú estás en una situación dificílima, tú estás enfrentando problemas que son terribles, tienes muchas preocupaciones, hay incertidumbre. Puede ser que tú estés ahora en ese momento delante de una actitud de una tragedia, va a ser alguna cosa mala contra sí mismo. Por favor, no haga. Es el mal que está en ese mundo, pero ese no es el mal que va a continuar en ese mundo. Nosotros sabemos bien la consecuencia de este mal, sabemos bien y reconocemos ese mal que entró en ese mundo. Pero no te olvides, ese mal entró, pero ese mal va a salir. No quedará, no continuará por siempre. Cuando vemos dónde vino este conflicto, tenemos que ir a Génesis, capítulo número 3. Cuando Eva y Adán tuvieron un momento donde quedaron débiles y al final terminaron pecando, cometiendo un error contra Dios. Vemos eso en la descripción de la palabra de Dios. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese momento, Satanás puso en el corazón de Eva el mismo sentimiento que él tenía en su corazón. Nosotros en el programa anterior, Descifrando el Futuro, percibimos que el orgullo entró en el corazón de este ángel. Este ángel quería ser como Dios. Este ángel quería ocupar el trono de Dios. Cuando él está tentando a Eva, él intenta poner en el corazón de Eva
el mismo sentimiento que él tuvo en su corazón. Vea, seréis como Dios. Él quería en el cielo ser como Dios y ahora estaba vendiendo para Eva, si tú comes de este fruto, que era de la desobediencia, que era el fruto donde estaba el libre albedrío, la opción de elegir, el ser humano elegiría no más caminar al lado de Dios. Tú puedes ser como Dios. Vea, la tentación fue esa. Eva, tú puedes ser como Dios, porque él, Satanás, quería ser como Dios en el cielo y ahora ofreció lo mismo para Eva. Amigos, hoy nosotros vemos los resultados de esa mentira. Nadie puede ser como Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nadie puede estar en lugar de Dios. Es solamente una mentira, porque toda la tragedia que está en este mundo es la consecuencia de esta mala elección, de esa decisión equivocada que cometió el ser humano. Por eso, mis amigos, cuando tú estás en nuevo tiempo, cuando tú tienes la oportunidad de aprender la Biblia, de escuchar la voz de Dios, Dios está diciendo que Él tiene algo mejor para ti, tiene algo más grande para tu vida. Pero para eso es necesario que tú entregues la vida en las manos del Señor, porque Dios no puede hacer nada sin una entrega del ser humano, sin poner su mano en la vida del Señor. Dios no puede hacer nada porque Él respeta su decisión. Y Dios quiere ser parte de su vida. Entonces, cuando vemos el resultado, vemos que el pecado contaminó no solamente el mundo, como también contaminó los corazones humanos. Nosotros fuimos totalmente afectados por el mal. Fuimos afectados por el pecado. Sufrimos las consecuencias del pecado. No hay nadie, no existe ser humano que no fue afectado por el pecado. Como vemos en Mateo 13, 27, cuando Jesús está contando una parábola, Él presenta por qué el mundo está en esa situación. Él está haciendo una aplicación en la parábola, pero se puede entender lo mismo para la tierra. Está así en la Biblia. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él entonces responde: un enemigo hizo esto. Dios preparó un mundo perfecto. Dios preparó un mundo sin dolor. Pero el sufrimiento vino del enemigo, porque un enemigo hizo esto. Todo el sufrimiento que hay en el mundo es de la responsabilidad del enemigo de Dios. La buena semilla de Dios estaba en la tierra, pero ese enemigo terrible de Dios puso entonces su pata en el mundo y ahora tenemos las consecuencias, porque el sufrimiento no viene de Dios. Eso es importante decir, porque hay algunas personas que muchas veces ponen la culpa del sufrimiento en Dios. Eso no es solamente hoy, pero desde el comienzo de la historia del pecado hay una tentación del ser humano de poner la culpa en Dios del sufrimiento y del dolor. Y yo ya he escuchado muchas veces, por ejemplo, cuando estoy en un sepelio, hay gente que habla así: Dios lo llevó. ¿Llevó para dónde? Dios llevó. Perciba que puede ser una frase solamente que se repite, pero por detrás está la disculpa de que Dios fue el culpado. Dios llevó al ser humano. Entonces, por detrás de la muerte está Dios. Esa es una tragedia, cuando nosotros estamos poniendo la culpa en Dios, porque eso fue que el diablo intentó hacer cuando pone la tentación en el corazón de Eva. Cuando viene el pecado, el ser humano cambia su perspectiva y ahora intenta encontrar un culpado para el mal. Y no es raro escuchar a alguien que está diciendo que Dios es el culpado. Se escucha eso muy fácilmente, de que Dios es culpado. No, Dios no es culpado del mal. Dios no tiene nada que ver con el mal. Dios es el creador de un mundo perfecto, pero un enemigo hizo eso. Ese enemigo que está causando todo el dolor y sufrimiento y no es Dios. Como nosotros sufrimos por el sufrimiento y dolor, Dios también sufre. Como tú lloras por el sufrimiento y dolor, Dios también llora.
porque la Biblia nos dice que el diablo tendrá un fin real. O sea, llegará un momento que este enemigo no más existirá. Esa es la promesa que tenemos en la Biblia. Esa es la promesa que nosotros encontramos en toda la palabra. Cuando el fin se acerca, ese mal va a terminar. No va a quedar por siempre. No existirá eternamente. Porque es una tragedia para Dios acompañar por la eternidad sus hijos y hijas sufriendo las consecuencias del mal. Y eso nosotros vemos en Apocalipsis. Vamos a leer juntos Apocalipsis 20, versículo 10. Cuando habla de la destrucción del mal, encontramos así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Bestia y falso profeta son sistemas religiosos falsos. La bestia, que representa un poder contra Dios. Falsos profetas, aquellos que deberían enseñar las verdades y no enseñan. Aquellos que están con maquillaje de la verdad. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, en ese momento la Biblia está presentando la destrucción del diablo. Pero sigue Ezequiel 28, versículos 18 y 19, el mismo capítulo que hace la descripción del Satanás, del diablo. Preséntanos así: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Llegará el momento que el diablo no más existirá, porque Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Dios nunca puede ser encontrado sin saber o sin tener una salida, porque Dios siempre tiene un plan. Y el plan de Dios, cuando el diablo surgió, Dios ya sabía cómo sacar el problema del mal de la humanidad. Dios ya tenía cómo solucionar este problema que estaba en el mundo. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía de la Biblia. Cuando recién Adán y Eva habían pecado, Dios ya presentó la primera profecía, donde leemos así. Vamos juntos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Este ti es la serpiente, el enemigo de Dios. La serpiente que engañó a Eva, que le dio el fruto prohibido. Entonces hay enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirás la cabeza, o sea, la semilla de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Yo no soy experto en matar serpientes, nunca maté serpientes, pero que yo ya leí, una serpiente se mata en la cabeza, porque se da un golpe en medio del cuerpo de la serpiente, ella viene con la boca y te agarra. Para matar una serpiente es en la cabeza. Entonces está diciendo que la semilla de la mujer, que es Jesucristo, aquel que viene para salvar a la mujer, aquel que es el salvador de la humanidad, herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente herirás en el calcañar. O sea, la serpiente va a intentar destruir a Jesús, y la serpiente intentó, con pruebas, con tentaciones, con la idea de desistir de la cruz. Todo eso pasó en la vida de Cristo. Él fue herido. Una corona de espinas fue puesta en la cabeza de Jesús. Él recibió diferentes golpes. Fue alguien que recibió la peor humillación. Pero mismo así, herido en el calcañar, Él heriría la cabeza de la serpiente. O sea, Jesucristo es el victorioso. Hay una victoria garantizada. ¿Cómo los cristianos entonces pueden confrontar a Satanás? Vamos a la Biblia. Está la respuesta en Apocalipsis 12, 11, donde leemos así: y ellos se le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras,
la victoria está por medio de la sangre del Cordero. Solamente por la sangre del Cordero, solamente por la muerte de Cristo es posible vencer el mal. Si no hay sangre de Cordero, no hay victoria sobre el mal. La sangre del Cordero es el arma que derrota a Satanás a todo momento. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene liberación. La sangre de Jesús tiene libertad. La sangre de Jesús tiene una vida nueva para mí y para ti. Él ya hizo lo que era necesario para que podamos tener la victoria. Todo que era necesario Cristo hacer, Él ya lo hizo. Entonces, ahora está contigo. Ahora la decisión pertenece a cada uno de nosotros porque la victoria que Cristo venció se manifiesta aún en medio del sufrimiento. Por eso, el mal está con la fecha de validade decretada. El mal no va a seguir por siempre. El mal va a terminar. Yo ya puedo escuchar Dios se acercando. Mi corazón ya siente que Cristo pronto vendrá y el mal nunca más existirá. Hay personas queridas que ya están descansando y que yo quiero encontrar una otra vez. Hay situaciones que yo no quiero más enfrentar. Hay problemas que no me gusta más tenerlos. La expectativa y la esperanza es el regreso de Cristo Jesús. El mal va a terminar, el mal va a salir. Debemos escoger hoy entre orgullo y el amor. Orgullo fue el sentimiento de Satanás en el cielo para la rebelión. Y el amor es el amor de Dios, es la invitación de la gracia de Dios que está preocupado y interesado conmigo y está interesado en ti. La guerra que comenzó en el cielo es una guerra que continúa en el corazón. Es una batalla por sus decisiones. Y mi pregunta para ti es, ¿qué tú eliges? ¿Qué tú eliges? ¿Quieres la victoria? Entonces, hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque la derrota ya está. Si alguien no decide por Cristo, ya está en la derrota. Ya perdió la batalla. Ahora, si tú quieres recibir de Dios la corona de la vida eterna en el momento del regreso de Cristo Jesús, tú necesitas hoy entregar su vida en las manos de Él. Tú necesitas pertenecer a Dios, caminar con Él. Es una vida al lado de Cristo que va a garantizar la victoria, porque la sangre de Jesús es suficiente para su eternidad. Es el deseo de su corazón aceptar a Jesús. Es el deseo de su corazón prepararse para el regreso de Cristo. Es el deseo de su corazón estar al lado de Dios hoy y siempre. Si es eso que está en su corazón, yo quiero invitarte en este momento a cerrar sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos de disfrutar de su presencia, de escuchar su voz, de entender la gracia y también recibir el perdón. Querido Padre, muchas veces no sabemos qué hacer, para dónde ir, cómo ir, pero reconocemos nuestra dependencia del Señor. Quédate, Padre, con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.